una acusación blindada. Blindada. Juiciado por ellos, de religiosos, rarísimo. Bandas y ahora contratan unos mercenarios. Lo de Estados Unidos. Sí, para que acaben con el problema. Pero dentro de eso, había unos empresarios que yo me encontré que en Ciudad Colonial, el que quiere vender bien una propiedad, hay unos haitianos que se la compran. Y yo hice un comentario que tenía que ver con Billo. Ajá. Y mira lo que me manda a decir Gracie, mi compañera. Ahora mismo, esperando yo ahí, Anabel, que llegó ahora, dice lo siguiente. Óyeme este asunto. Reuben Billo es hijo de Gilbert Billo, un líder representante del sector privado, un magnate reconocido que lleva distintos negocios, pero que además forma parte de la reducida comunidad judía que habita en Haití. Una comunidad judía en Haití. Los Billos son dueños de GB Group, Grupo Billo, GB, un grupo empresarial o conglomerado comercial que incluye dentro de su cuenta con negocios en 8 sectores de la economía haitiana: energía, construcción, infraestructura, entre otros, relacionado con el gas, las exportaciones y otras inversiones. GB Group, que surgió en 1972 y desde entonces ha trabajado de manera muy fuerte e incansable para llevar inversión privada a Haití y generar mejores oportunidades para ese país. Hoy Reuben Billo es ¿cómo que le dicen ahora? El CEO del GB Group. Desde ese puesto no solamente opera lo que concierne al negocio, incluso participa activamente en temas de cooperación social en beneficio de los haitianos. Doctor, Reuben Billo fue la persona que llevó a Eric Prince ahí. Los Billo están controlando al Consejo Presidencial actual. Logró que Prince tenga un contrato de $50 millones para facilitar los drones y la asesoría a la policía. Es Billo quien gestiona la empresa Eric Prince, que gana un contrato por 10 años que incluye un porcentaje de la nueva recaudación que se logre en la frontera. Ya los haitianos están divididos porque implica comprometer los únicos ingresos que el país tiene a un mercenario. Los Billos tienen buena relación con Abinader. De seguro ya le dieron detalles de sus planes. El que tenga miedo que se compre un perro prieto. El que tenga miedo que se compre un perro prieto. ¿Verdad? En el corazón del Caribe, una pequeña nación enfrenta una de las mayores amenazas a su soberanía en la historia reciente. Julio Acim, un nacionalista dominicano, levanta la voz en medio de un mar de intereses ocultos y alianzas invisibles. Su denuncia: la creciente injerencia de poderosos empresarios haitianos en los asuntos internos de la República Dominicana. Estos empresarios, muchos de ellos sancionados por Canadá y señalados por la ONU como patrocinadores del caos en Haití, no solo influyen en su propio país, sino que, según Acim y otros analistas, han convertido a la República Dominicana en su centro de operaciones. La pregunta es inevitable: si Estados Unidos, Canadá y la ONU coinciden en que estos magnates haitianos son responsables del desbordamiento migratorio y la violencia que desangra a Haití, ¿por qué el presidente Luis Abinader mantiene vínculos con ellos? Con casi un 40% de la población en suelo dominicano conformada por migrantes ilegales huyendo del caos provocado por empresarios, la controversia crece. De acuerdo a la investigación, estos empresarios estarían vinculados a una sociedad secreta conocida como Macaya, la cual supuestamente tiene influencia sobre el Consejo Presidencial de Haití. Además, se sospecha que este consejo ha contratado a Eric Prince, fundador de Blackwater, para ejecutar un plan que busca tomar control de la frontera dominicana y gravar impuestos a los empresarios locales.
El Centro de Investigación Política de Capuleta ha develado una impactante conspiración que pone en tela de juicio la lealtad del presidente dominicano, Luis Abinader. Resulta que los empresarios haitianos que contrataron a Tony Blair para asesorar a Abinader, también tienen intereses en la República Dominicana. Esto plantea la duda de si las asesorías del ex primer ministro británico están realmente protegiendo los intereses nacionales dominicanos o si, en cambio, sirven para favorecer los intereses de Haití. Advertencia: todos los hechos aquí presentados son presuntamente y alegadamente, hasta que un tribunal competente determine lo contrario. Por razones de seguridad, el equipo detrás de esta producción teme por su integridad y la de sus fuentes. Este es un documental que quizás muchos quisieran que nunca vieras. La información proporcionada se basa en testimonios y documentos que podrían ser considerados sensibles o peligrosos. Cualquier intento de interferir con la difusión de este documental será considerado una violación grave de la libertad de expresión y un atentado contra la verdad. Señores, antes de nosotros comenzar a presentar esta investigación, a nosotros nos gustaría señalar que la razón principal por la cual Canadá y Estados Unidos están tan molesta, incluyendo parte de Latinoamérica, con el sector privado de Haití, un grupo de árabes en su mayoría que controlan la economía de Haití, están molestos porque los culpan a ellos de ser quienes han creado un caos en Haití, y esto ha generado una avalancha de inmigrantes ilegales que van a Latinoamérica, que van a Estados Unidos, que van a Canadá, y esto ha generado pérdidas millonarias a los países que sufren de esa migración. Se habla de que casi el 40% de la población dominicana es de manos ilegales. ¿Qué quiere decir esto? Que República Dominicana debería tener un resentimiento con el sector privado de Haití porque han sido quienes han generado esta crisis en Haití, que ha motivado un grupo de haitianos que en su génesis no tienen la culpa de lo que ha pasado en este país, pero vemos cómo desde República Dominicana, en vez de sancionar a estos empresarios, hemos visto cómo este gobierno de Luis Abinader los protege. Esto es bastante peligroso. Lo que estamos viendo es que en el día de hoy yo le voy a mostrar una investigación de un centro de investigación en Washington, Estados Unidos, que publicó una investigación sobre Haití, y esto es escandaloso y da miedo las cosas que revela esta investigación. Este centro se llama CEPR, Center for Economic and Policy Research. Ellos hicieron una investigación sobre lo que está pasando en Haití y le vamos a traducir en español para que ustedes vean lo macabro que es todo esto que está pasando en Haití. Vamos a leerle esto. Dice: el sector privado asume el control del Estado haitiano a medida que cabildeo en DC coge ritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que ya es un hecho que el sector privado tomó el control de Haití. ¿Y qué quiere decir esto? Y desde mi punto de vista, que cuando un crimen pasa, el primer sospechoso es el beneficiario. ¿Y a quién está beneficiando que en Haití no haya presidente? Bueno, el sector privado. A eso son los que están beneficiando. Y esto se consuma por lo que estamos viendo ahora, que ha publicado esta investigación de Washington, y dicen que ellos están haciendo cabildeos en el sector privado en Estados Unidos para agenciarse algunas cosas. Esto fue publicado el día 18 de agosto de 2025, hace como 3 días, por Jake Johnson lo publicó. Entonces vemos como el sector privado que aparece por allí, y vamos a leerle, señores, esto es increíble. Miren lo que dice, que el 7 de agosto, Lawrence Sancil, ex jefe de la Cámara de Comercio Americana en Haití, juró como presidente del Consejo Presidencial de Transición. Está listo para dirigir el Consejo hasta febrero de 2026. Dice que en el cargo también está el primer ministro ocupado por su compañero de negocio, o sea, el socio de Sancil, de Lawrence Sancil, es quien es el primer ministro y sin funcionario electo a cargo a su nivel. El gobierno está directamente en manos del sector privado, una primicia en la historia reciente de Haití, un país con una gran tasa de desigualdad y donde está capturado por el estado de oligarcas, quienes han obstruido el desarrollo de Haití durante mucho tiempo. Señores, pero esto no se queda aquí. Los actores del sector privado desempeñaron un papel en la creación del caos, dijo Frisne Alphonse Jim, el economista que ocupó la presidencia del consejo antes de Sancil. O sea, el que estaba como presidente anterior a Sancil
dijo que quienes han creado este caos en Haití, que ha perjudicado a República Dominicana, y eso hay que ponerle un costo monetario. Porque si Luis Abinader no resuelve ese problema, hay que cargarle esa deuda a Luis Abinader, porque es quien está protegiendo el sector privado de Haití en República Dominicana. Y miren esto, la semana anterior hubo una acusación de intento de frustrar la transferencia de Sancil o incluso destituir al primer ministro alimentado por una publicación que hizo el Departamento de Estado. Escuchen, y vamos a ver, porque esto es una investigación completa. Ellos ponen aquí, le vamos a dar clic, ellos ponen aquí la publicación que hizo el Departamento de Estado. Escuchen esto, porque Estados Unidos, y le advierto a Luis Abinader, le queda muy poco tiempo. Dice, Estados Unidos es consciente de los intentos de soborno reportados para socavar la estabilidad de Haití. Escuchen esto. Elogiamos a los miembros de TPC por rechazar la corrupción y reafirmamos nuestro apoyo y su trabajo colaborativo con el primer ministro para trabajar juntos para estabilizar Haití. ¿Qué es lo que está pasando? Que Estados Unidos, en esta publicación que yo le estuve mostrando que hizo a través de Twitter, Estados Unidos reconoce que se estaban realizando sobornos y de todo tipo de cosas para quitar al presidente anterior. Y lo que se estaba diciendo en Haití, que este señor que se llama Jean Sancil, supuestamente es un miembro ilegítimo que representa al empresariado. Entonces, nosotros seguimos viendo cómo dice que, pero la declaración de Estados Unidos envió un mensaje claro. Estados Unidos estaba una vez más eligiendo bandos en las políticas internas de Haití. Entonces vamos a ver lo que dice, lo que sigue diciendo. En particular, el ascenso de los actores del sector privado en el espacio político está teniendo lugar al mismo tiempo que quizás mayor que nunca el escrutinio de esos mismos actores. Dice que a partir de la imposición de un régimen de sanción de la ONU en 2022, se ha centrado en el papel de los oligarcas. O sea, que la ONU desde 2022 ha identificado que quienes tienen ese país jodido son los oligarcas. ¿Por qué? Por la financiación y suministro de armas a grupos armados, grupos terroristas, que ahora le llama así Donald Trump, en prácticas corruptas, como, escuchen qué es lo que hacen estos empresarios. Estos empresarios, amiguitos del gobierno de Luis Abinader. Evasión aduanera. Escuchen esto. Aduana, la frontera dominicana con República de Haití. Evasión fiscal, el tráfico de droga, el soborno, la captura estatal en general. Incluso Canadá llegó más allá que cualquier otra nación que ha implementado sanciones individuales contra varias personas de alto perfil del sector privado de Haití. Señores, ya todo el mundo lo sabe. Y eso ellos citan aquí en esta letra que usted ve en roja los links donde Canadá tomó esa situación. Pero escuchen esto. En julio, la administración de Trump arrestó al oligarca Reginald Bolus, que había estado viviendo en Florida, alegando que había participado en una campaña de violencia y apoyo a pandillas que contribuyó a la desestabilización de Haití. Aquí en nuestro canal de YouTube nosotros le mostramos cómo la familia Bolus tiene negocio en República Dominicana y cómo Luis Abinader incluso ha ido a inaugurar esos negocios. Entonces dice que los Estados Unidos iniciaría un procedimiento de deportación contra cualquier persona que apoye a las pandillas haitianas. Entonces yo lo que me pregunto, ¿por qué si Estados Unidos está tan dolido por los gastos, por los daños económicos que le ha generado esta migración ilegal? ¿Por qué República Dominicana, nuestro presidente no toma la misma postura? Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, los dos desarrollos superficialmente contradictorios, la consolidación del control del sector privado sobre el gobierno de Haití y la orientación del sector privado para la sanción y la aplicación de la ley, han desencadenado una ola de cabildeo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir esto, señor? Que estos grupos haitianos, como ellos se ven, haitianos, está hablando con los oligarcas árabes haitianos, como ellos se están viendo con el agua hasta el cuello, lo que ellos han hecho es que le están pagando a personas que sean cercanos a Donald Trump o al gobierno para protegerse. ¿Por qué? Porque ya ellos están sintiendo que la ONU, Canadá y Estados Unidos, Donald Trump, por eso vimos que recientemente también Luis Abinader ordenó un cabildeo en Estados Unidos también con Donald Trump, porque ya este grupo se siente estrangulado, se sienten acorralados. Y lo que dice que ellos lo que han optado es por pagarle a bucones
así que se le conoce en República Dominicana, a buscones para tratar de conseguirle favor del gobierno de Donald Trump. Y dice que en febrero el primer ministro Phil Ivey contrató a Carlos Trujillo, un exfuncionario de la administración de Trump, como cabildeo, con un contrato de 12 meses. Entonces aquí, para que ustedes vean que esto es una investigación completa, aquí ellos se encargan también de poner la documentación de esta contratación, que se la voy a estar mostrando brevemente por aquí. Pero inmediatamente vamos a volver atrás porque vamos a seguir leyendo. Yo les muestro esto para que ustedes vean que esta investigación está basada en información verídica. Dice que cubre el resto del mandato del gobierno de transición, o sea, que va a durar hasta febrero. Incluye un pago de base mensual de $35,000. O sea, que este individuo que se llama Carlos Trujillo le están pagando $35,000 para que cabildee con Donald Trump, para que esa élite no le pase nada. Escuchen esto. En marzo, una entidad corporativa registrada en Estados Unidos, controlada por la famosa familia Deep, contrató a Brainster, una de las mayores entidades de cabildeo en el país, para representar sus intereses en Washington. Vamos a mostrarle documentos porque ellos se encargan de poner toda esta información aquí de esta contratación que está disponible en el Senado de Estados Unidos. Señores, cuando usted contrata un bucón en Estados Unidos para hacer cabildeo con Donald Trump, esto debe ser registrado en el Senado de Estados Unidos. Por eso esa información es pública. Dice que esta familia de Raymond Deep, uno de los 3 hermanos involucrados en el negocio familiar, ha sido sancionado por Canadá y por la ONU por supuestas acciones criminales. La familia, que es el mayor importador de Haití, gastó $100,000 en servicio de cabildeo para buscarle el lado a Donald Trump en Estados Unidos. Pero escuchen esto, que esto no se queda aquí. Hay algunos indicios de que el cabildeo está dando sus frutos. Oye, escuchen esto. En julio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dirigió una misión comercial a la República Dominicana. Escuchen esto, con el objetivo de impulsar las exportaciones estadounidenses. Véalo aquí, véalo aquí. Vamos a mostrarle esta información porque esto salió en el periódico, esta información donde dice que una misión de Estados Unidos viajó en julio del 2025 a República Dominicana. Pero esto no se queda aquí. Dice que una de las empresas, oye, escuchen esto, una de las empresas estadounidenses que participaron se llama Agricom Inc., que está dirigida por la familia Deep y su registro corporativo en la Florida. Señores, lo que estamos viendo es que realmente existe una conexión de oligarcas que están en República Dominicana, porque este cabildeo que se hizo, este cabildeo no fue para Haití, este cabildeo fue para República Dominicana para beneficiar a la familia Deep, quienes tienen un miembro de su familia que ha sido sancionado por Canadá. Entonces, nosotros podemos seguir leyendo que el bufete de abogados en Florida, que se llama Pacino y Asociado, contrató un checkmate para participar en la política relacionada con negocios y comercios en los Estados Unidos y Haití. Aunque no está claro en nombre de quién trabaja el bufete de abogados, en 2021 Pacino y Asociado era un cabildeo de la Embajada de Haití de Estados Unidos en pocos meses. Entonces vamos a seguir viendo, porque esto se pone muy interesante. Pero quizás el mayor desarrollo ha sido formalizado del Intuit Macaya. Señores, escuchen esto. Esto es lo más macabro que ustedes van a ver. Intuit Macaya. ¿Qué es Intuit Macaya? Intuit Macaya es como una especie de asociación de empresarios haitianos, en su mayoría árabes, que se han asociado para proteger sus intereses. Ellos formaron esto y dice, pero quizás el mayor desarrollo ha sido la formación de Intuit Macaya, un grupo de expertos dirigido por una coalición de 18 personas del sector privado. En abril, el grupo contrató a TSG, abocado, a la de DC en Washington, de una de las mayores tiendas de cabildeo en Estados Unidos, que vio una bendición para su negocio con la elección de Trump y la elevación de políticos con vínculos con Florida dentro de su administración. Escuchen esto. Macaya gastó alrededor de $30,000 durante los primeros 2 meses cuando el primer ministro Phil Ivey viajó a Washington a principios de verano. Una delegación del Instituto Macaya también estaba en la ciudad visitando de forma paralela. O sea, que cuando el primer ministro de Haití estaba visitando Washington, también había personas de Macaya visitando a Washington. Pero vamos a mostrarle esto, porque aquí debajo aparece una lista, véalo aquí, una lista de las personas que pertenecen a este Macaya. Ustedes ven cómo aparece Rubén Villo representando a JB Group. Aparece también
otros miembros que tienen un asterisco que dice que ya no pertenecen a este Intuit Macaya, pero se habla, mire, la familia Borbes, que está ligado supuestamente a la familia Bolos, y un gran número de personas que está participando en esto. Señor, entonces volviendo a lo que estábamos leyendo, dice, están tratando de convertirse en la voz del sector privado, explicó en una entrevista a una fuente con conocimiento sobre las operaciones de ese grupo que se identifica como una asociación Macaya. Quieren cambiar la percepción del sector privado porque el mundo entero todavía piensa que ellos son una élite moralmente repugnantes. Escuchen esto. El término fue acuñado a principios de los años 90 cuando muchas de las familias de la élite haitiana apoyaron una junta militar brutal que había derrocado el primer presidente elegido democráticamente. Docenas de familias se enfrentaron a sanciones financieras por Estados Unidos. Señores, que no es primera vez que estos grupos empresariales conspiran en contra de los gobiernos de Haití. Pero lo que yo digo que la posición del dominicano debe ser el repudio a esas familias porque es inmigración ilegal, casi un 40%, lo que ha perjudicado al Estado dominicano y eso tiene un costo. Y ese costo debe generarlo, como Luis Abinader hablaba de recuperar los robados del PLD, deben hacerle una factura de cuánto cuesta esa inmigración ilegal en tantos años y que ese sector privado tenga que pagárselo a la República Dominicana, porque eso es lo que debiera hacer. Y sigue diciendo que esta asociación secreta que se llama Intuit Macaya surgió de la reunión inicial celebrada en la Florida en el verano de 2022. Señores, anoten esa fecha. Cuando en Estados Unidos comenzó a hablarse abiertamente sobre las sanciones como respuesta a las escaladas de violencia en Haití. En octubre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció un régimen de sanciones dirigido a atacar las redes de apoyo a grupos armados en Haití. O sea, la ONU lo que entendía que quienes estaban financiando esos grupos armados eran los oligarcas. Poco después, los Estados Unidos y Canadá y otros comenzaron a implementar sanciones individuales e incluso retirar visa. Escuchen esta parte. En previsión de sanción, algunos miembros del sector privado, incluso Rubén Billo, que preside el conglomerado de GB Group de su padre multimillonario, se ha estado reuniendo en Miami y en Haití bajo los auspicios de una nueva entidad llamada Macaya Group, que es un grupo secreto. Así lo informó el Miami Herald. Vamos a darle clic para que ustedes vean que esta investigación tiene todos los datos de las informaciones que ustedes quieran accesar. Ustedes pueden entrar, véanlo aquí. Este es el link básicamente para ver esta investigación que se hizo desde Washington. En ese momento, el sitio web de Intuit Macaya se registró a pocos días después de que el padre de Rubén Vigio, o sea, Gilbert Vigio, fuera sancionado por Canadá. Macaya, que es una sociedad secreta, asumió el papel destacado en las negociaciones políticas que tuvieron lugar durante el mandato del primer ministro Ariel Henry. Escuchen esto. Macaya, o al menos algunos miembros de Macaya, desempeñó un papel activo en traer a Jonathan Power, miren esto aquí, y al ex jefe del gabinete del primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, a las discusiones como mediador. O sea, quienes contrataron esto fue la sociedad Macaya que contrató a Tony Blair para tenerlo como mediador. Pero lo que a mí me sorprende que cuando ustedes buscan los registros, Tony Blair nunca ha ido a Haití. A donde fue a saludar fue el presidente Luis Abinader en 2023. Tony Blair se reúne con Luis Abinader y nosotros vimos cómo se habló de esa visita de Tony Blair, hasta el punto de que nosotros hemos visto que Tony Blair ahora mismo está fungiendo como asesor del presidente Luis Abinader. Dice, esta información salió ahora en enero de 2025. Gobierno realiza primer consejo de ministros del año para pasar balance a las metas priorizadas. Pero escuchen esto, escuchen quién está aquí. Miren esto. Dice, durante el encuentro se oficializó la puesta en marcha de las unidades de cumplimiento en las cuales fungían como acompañantes de las diferentes instituciones públicas para asegurar los logros y los objetivos establecidos de la mano de Tony Blair. Y volvamos aquí, señores. ¿Qué es lo que dice esto? Que la familia Vigio y un grupo de árabes pertenecen a un club que supuestamente se llama Macaya. Véalo por aquí. Vamos a traer que se llama Macaya. Y ellos contrataron a Tony Blair supuestamente como mediador, y a la primera persona que vino a visitar fue a Luis Abinader en República Dominicana. Ese hombre no ha ido a Haití. Ese hombre, desde que lo contrataron, lo que está metido en República Dominicana.
en República Dominicana hablando viendo a ver de los logros estatales que supuestamente tiene el gobierno. Nosotros podemos temer que hay una doble agenda con Tony Blair. Entonces miren lo que dijo Julio Martínez Pozo sobre este señor Tony Blair. El señor Blair tiene hace más de un año que está vinculado, que está asesorando a través de su instituto al gobierno en algunos aspectos. Bueno, ¿qué es lo que dice el listín? Durante el inicio de la quinta rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, en el momento de las salutaciones especiales a los presentes, el presidente Luis Abinader hizo una pausa para mencionar que el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, estaba presente en el acto. Al resaltar su presencia, el mandatario enfatizó que Blair lleva más de un año colaborando con su gobierno en el tema de mejorar la eficiencia del Estado Dominicano a través de su Tony Blair Institute. Pero además del instituto, Tony Blair es un lobista, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector energético. Pues es decir, él trabaja para varias empresas energéticas. Y lo del instituto, porque él ha entendido que puede aportar compartiendo sus experiencias. Él tiene un libro que no es biográfico, propiamente dicho. No es biográfico. Es Tony Blair con el liderazgo. Y me llama la atención algunas de las cosas que él plantea aquí. Porque él le recomienda a los políticos, a los estadistas, que no actúen en función de hacer lo que la gente quiere que hagan. Es decir, él dice que es una irresponsabilidad política el auscultar, el mandar a averiguar qué es lo que la gente quiere. Señores, ya ustedes vieron lo que estaba diciendo Julio Martínez Pozo, como esto. También nosotros hemos visto cómo otros medios señalan que Tony Blair trabaja estrechamente o sea, que le toma dinero a Arabia Saudí, o sea, a árabes. Y otra cosa que nosotros queremos recordarle es que una información que salió en el Miami Herald, que se llama, vamos a traducirlo por aquí, en el Miami Herald. Haití quiere contratarle a una empresa privada para recaudación de impuestos fronterizos. Se habla de que la persona que quiere contratar es nada más y nada menos que Eric Prince, que se habla que Eric Prince es quien va a cobrar impuestos. Mírenlo por aquí, vamos a buscarlo, Dominicana. Vamos a ponerlo por aquí. Ok. Dice, el gobierno de transición está negociando un acuerdo para tomar el control de la frontera entre República Dominicana. O sea, que un mercenario que supuestamente obedece a los intereses del empresariado haitiano y que se habla que están los Vigios es quien le van a cobrar impuestos a los dominicanos. Y también aquí se señala que la familia Vigio supuestamente fue quien presentó, dice, personas familiarizadas con la llegada de Prince dicen que fue presentado en Haití por Rubén Vigio, el CEO de GB Group, una firma fundada por Gilbert Vigio, un empresario súper rico de Haití. Entonces, esto salió en lo que tiene que ver con el Miami Herald, donde dice que quien presentó a Eric Prince fue el CEO de GB Group, y lo que estamos viendo que este mercenario es quien le va a cobrar impuestos a los dominicanos, y esto es algo muy peligroso, señores. Y vamos a seguir mirando. Dice aquí que después de la caída de Henry a principios del 2024, el sector privado fue uno de los 9 sectores elegidos por una comunidad internacional para dirigir en el país. La elección final fue Laurent Sancil durante 15 años antes de su nombramiento. Sancil había trabajado, escuchen esto, porque es que dice que Sancil obedece a los intereses de los empresarios. Dice que Sancil había trabajado para Alternative Insurance Company, y que el dueño de esto es Oliver Burok. Y este señor Burok, como yo le mostré, este señor pertenece a la sociedad secreta que se llama Macaya. Entonces dice que estaba entre los patrocinadores y participantes originales de Intuit Macaya. ¿Qué quiere decir? Que el señor Burok salió, pero ellos tuvieron contactos que trabajaron juntos, Sancil y el señor Burok. Y este señor Burok es de los formadores de la asociación secreta que se llama Macaya. Aunque desde entonces ha renunciado al grupo por razones personales, se esperaba que Burok sea candidato cada vez que se celebran elecciones. ¿Qué es lo que dicen esto? Que este señor va a ser posiblemente el candidato a presidente. Se llama Oliver Burok,
que es miembro de que fue miembro de esta asociación secreta de empresarios. Y esto es lo que se está rumorando. Y también habla que Buró también es jefe del Banco Unión de Haití, que se llama BUH, un banco privado. Christopher Andal, un árabe, señores, otro miembro de Macaya, también está en la junta directiva del BUH. Señores, ¿qué es lo que estamos viendo, señores? Ya para hacerle un resumen, porque sabemos que este video se ha extendido bastante tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que República Dominicana está en una situación que nosotros deberíamos prestarle atención. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que nosotros hemos visto con todo esto que está pasando en Haití, sin lugar a duda, la ONU ya dio las primeras señales. La ONU dio las primeras señales. Nosotros vimos también cómo Canadá dio las primeras señales, cómo incluso Estados Unidos dio las primeras señales, donde esta información que se había publicado de que el Departamento de Estado dijo que se estaba tratando de sobornar a los miembros del Consejo Presidencial de Haití, y vieron cómo cambiaron ahora nuevamente, esto llama a la preocupación. Pero lo que yo reitero, y quiero que todo el mundo entienda, los daños económicos, las pérdidas económicas que le ha causado esta migración ilegal a los países latinoamericanos, Estados Unidos y a Canadá son imperdonables. Yo lo que no entiendo por qué este presidente cree que son perdonables los daños que le ha causado este empresariado a Haití. Porque muchas organizaciones internacionales se ocupan de señalarlos como los responsables del caos que existe en Haití. Hasta el punto de que familiares de empresarios de esa persona han sido sancionados por patrocinar esas bandas terroristas de Haití. Entonces ahora República Dominicana ha llegado hasta la ironía de que quienes van a cobrar el impuesto a nuestros empresarios dominicanos son mercenarios que lo paga un grupo de empresarios haitianos presuntamente. Entonces, ¿cómo es que República Dominicana se va a quedar con los brazos cruzados y no aparece ningún patriota? ¿Cómo es que ustedes ven que este grupo de personas se presta a difamar a los youtubers, a las personas que informan, y ustedes se quedan callados? ¿Dónde están los patriotas de República Dominicana? Realmente. Ustedes van a seguir en el juego disparatoso de que cuando ustedes ven un haitianito en un barrio caminando, que la culpa es de él haber llegado a República Dominicana, cuando ustedes saben que hay un grupo económico que ha hecho de ese país un caos y que Estados Unidos, Canadá y la ONU lo ha identificado. Señores, ¿dónde está el patriotismo dominicano? El que tenga miedo que se compre un perro prieto. Y si usted es dominicano y usted no le duele, desgarítese para otro país. Señor, porque esto es escandaloso. ¿Cómo es que nosotros tenemos grupos económicos de Haití metidos en República Dominicana, enviándole a Tony Blair, a Luis Abinader, diciéndole lo que Luis Abinader tiene que hacer, que en el fondo va a terminar beneficiando a otros intereses que no son los dominicanos? Señores, en República Dominicana no hay hombre. En República Dominicana, usted me excusa, no al grano. Hasta aquí nuestro video del día de hoy, siempre recordándole que todo lo dicho y reproducido es alegadamente y supuestamente, hasta que un fiscal competente y un juez competente determine la veracidad de lo mismo. Chupe usted y déjeme el cabo.